Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville. Si usted vive en la comunidad de Clarksville o en las zonas añadidas, visítenos en algunos de nuestros servicios. Es bienvenido. Aquí es una iglesia para adorar a Dios y tenemos la sana doctrina y somos una iglesia 100% bíblica, ¿verdad? Vamos a continuar nuestro estudio hoy con la carta de los Romanos. Uno, el poder del evangelio, que nadie se puede justificar con Dios, y Pablo nos relata el evangelio en los primeros capítulos, pero continuamos hasta el capítulo 8 donde vemos la ley del espíritu, y en este capítulo 9 vamos a ver la elección de Israel como la justicia que es por la fe, que vuelve a repetir lo que la imputación de justicia del capítulo 3, Pablo lo vuelve a recalcar. Pero es muy importante este versículo, ¿verdad? Porque los versículos 9, 10, ¿verdad? 9, 10, 11 y 12 son escritos más al pueblo de Israel. Eso es muy importante que usted sepa, que los versículos están más escritos a Israel, ¿verdad? Porque muchos hoy tienden a decir, Romanos 10, 13 lo usan mucho para evangelizar, ¿verdad? Romanos 10, 13, que no vamos a hablar hoy de Romanos 10, 13, pero porque lo usan erróneamente para evangelizar, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces la gente se la pasa diciendo, tú decláralo con tu boca y vas a ser salvo, pero eso es mentira, porque sabemos que la Biblia habla que nosotros tenemos que creer antes que confesar. ¿Y creer a qué? Creer al evangelio, ¿verdad? Entonces el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 está más escrito a Israel. No quiere decir que no aplique a la iglesia, sí aplica a la iglesia, pero vamos a ver el versículo 9:1, ¿verdad? Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. ¿Quién te da a ti testimonio en tu conciencia? ¿Lo secular? ¿Las películas que ves? ¿Las cosas que tú lees? ¿O el Espíritu Santo? Porque si tu conciencia, como dice Pablo, te da testimonio, todo el testimonio debe salir de aquí, de la palabra de Dios. ¿Se fija? ¿Y qué es conciencia? Conciencia. Conciencia. Conciencia es un regalo de Dios que nos da cuando nosotros tenemos ese soplo de vida, que nosotros sabemos que es correcto y que es incorrecto, ¿verdad? Entonces, como el hombre nace con una naturaleza caída, si no se alimenta con el Espíritu o con la palabra de Dios, la va perdiendo. Y como dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Llega un momento donde Dios les da una mente reprobada porque su conciencia muere. ¿Por qué? Porque ellos hacen mal y se les hace como si fuese bien, ¿verdad? No hay personas, usted no conoce así personas que, por ejemplo, mienten y se les hace normal ya mentir, o roban y se les hace normal, o son hipócritas y se les hace normal serlo. Entonces ese es un problema porque no han cultivado su conciencia en la palabra de Dios, porque por eso Adán comió, porque Eva le dio del árbol de la ciencia. Entonces cuando Dios les dio esa conciencia a través de esa fruta prohibida, ¿verdad? Entonces él supo que él estaba haciendo mal, es más, se escondió, ¿verdad? Sabemos que se escondió en el jardín del Edén porque sabía que estaba haciendo mal. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne. Fíjese muy bien, es espectacular como el apóstol Pablo enseña cómo él amaba a su país y a su gente, cómo amaba él a Israel o al pueblo judío, ¿verdad? Cómo lo amaba, ¿verdad? Dice, si fuese posible, porque en la Biblia en inglés dice, si fuese posible, yo sería maldito. Si fuese posible, yo me hiciera maldición. Si fuese posible, yo me iría al infierno con tal de que Israel fuese salvo. En otras palabras, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fíjese el amor de Pablo hacia su
país, hacia los suyos. Pero ese amor no es de Pablo, ese amor proviene de Dios, porque lo vimos más atrás en las epístolas pasadas, que cuando nosotros somos sellados, Dios derrama todo su amor en cada uno de nosotros. Entonces ese amor no es de Pablo, ¿verdad? Es el amor de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 11, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses. Y dice, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para ser gravosos de ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis, de modo como el Padre y el Hijo, exhortándolos, consolándonos cada uno de vosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Pablo, le dice eso a la iglesia de Tesalónica, porque tiene buena conciencia, tiene amor hacia ellos, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tiene una conciencia, incluso un niño, pero el niño, como lo van cultivando, enseñando a los padres o lo van llevando a la iglesia, esta conciencia puede ser buena o puede ser mala. Por eso hay personas que son asesinos en serie y matan a su abuelita y después se persignan y nada pasó y después se van a celebrar. ¿Por qué? Porque se les hace que ya están haciendo bien, no les importa matar, destruir, robar, mentir, y todos los pecados son iguales. No crea que el asesino porque mata es peor que alguno que miente con todos sus dientes. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Para Dios es el mismo pecado, ¿verdad? Y Pablo dice que él siempre ha tenido buena conciencia, porque vemos que aquí que Pablo en el Antiguo Testamento perseguía a la iglesia, ¿verdad? Perseguía a la iglesia, entregaba a las personas, eran ejecutadas, era asesino en segundo grado, porque él las llevaba, pero él actuaba en buena conciencia porque él estaba bajo la ley. Y la ley decía que los cristianos blasfemiaban el nombre de Dios, y por eso él los perseguía. Entonces él actuaba en buena conciencia. Así, por ejemplo, si usted habla con un soldado o un policía que haya matado a alguien, tiene buena conciencia porque le disparó al ratero y lo mató, pero no le quita el sueño. Pero si usted va a una cárcel y habla con un asesino o alguien que se emborrachado y matado a su novia, tiene cargo de conciencia, tiene remordimiento de conciencia, porque sabe que hizo mal, ¿verdad? Esa es la diferencia, porque si estamos dentro de la ley o fuera de la ley, ¿verdad? Como Pablo estaba dentro de la ley, por eso él dice que tenía buena conciencia, ¿verdad? Y vamos a ver en Hechos o Actos capítulo 1, versículo 1:3, ¿verdad? Y dice, a quienes también después de haber padecido, pues, se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndole durante 40 días, hablándolos del reino de los cielos. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Y vemos que Pablo, vamos a ver en el Actos 23, en nuestras Biblias, Hechos 23, versículo 1, ¿verdad? Y nos dice así, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, le dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. ¿Por qué dice Pablo eso si mataba a los cristianos? Porque cuando él estaba en el Antiguo Testamento, él mataba a los cristianos en buena conciencia. Porque la ley decía, y el Sanedrín decía, agarra a los cristianos y mátalos, o llévalos para ejecutarlos. Y Pablo obedecía. Entonces, él recibía órdenes. Entonces, dice que él ha vivido en buena conciencia delante de hoy, hasta el día de hoy. Se los aclara a los apóstoles, ¿verdad? Hasta el día de hoy. No porque yo perseguía a la iglesia, tenía mala conciencia. Yo lo hacía porque yo creía que eso era lo correcto, hasta que Jesús se le reveló a él, ¿verdad? Y vemos que 24:16, al mismo, vamos a ver 24:16, que dice la palabra de Dios, y dice, y por eso procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
nosotros procuramos tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Pues deberíamos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Y nosotros, entre más nos alimentemos de la palabra de Dios, tendremos una mejor conciencia. Pero ¿qué pasa? Que si dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, nuestra conciencia se va desvaneciendo, se va oscureciendo. Entonces ya dices, no, pues ya hago esto, hago lo otro, yo soy iglesia y me quedo en la casa, porque pues ya, como dicen en mi país, ya se le van las cabras, o como dice Dios, ya tiene una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado de la palabra de Dios, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y todo lo que hacía el pasado, ¿verdad? Dice, vamos a regresar a Romanos 9, ¿verdad? Estamos en Romanos 9. No le dejé la cintita para regresarme más rápido a la Biblia. Vamos a buscar la cinta. Aquí está la cinta, Romanos 9. Bueno, Romano dice, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos y que son mis parientes, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la proclamación de la ley y el culto y las promesas, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Qué es Israel? Israel es la conciencia, el pacto, ¿ah? ¿Qué más dice? La conciencia, el pacto, las promesas, y por ellos vino la ley, por ellos vino la ley, ¿verdad? Y eso es muy importante porque gracias a Israel conocemos de Dios. Gracias a Israel vino el Mesías. Por eso Dios escogió un pueblo para que viniese el Mesías y fuera no solo el Salvador de Israel, sino fuera el Salvador del mundo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y dice, quienes son patriarcas, los cuales según la carne, ¿verdad? Porque nos explica Pablo que aquí Israel son hermanos patriarcas según la carne, ¿verdad? Pero más tarde dice que es una semilla. Pero más tarde aquí en el Nuevo Testamento esa semilla es ¿qué? Espiritual. ¿Por qué? Porque Dios añadió a los gentiles. Entonces ya la promesa de Abraham, la promesa y el pacto de Abraham llega a los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros somos añadidos a esa promesa, porque a Dios le plació, ¿verdad? Y dice, literalmente dice que si supuestamente, si fuese posible, ¿verdad?, ser maldito, él si fuera al infierno con tal que Israel se salvase, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso es muy importante que usted lea cuando dice en la Biblia eso. Supuestamente, ¿verdad? Si fuese posible, dice en unas Biblias en español. Por ejemplo, otro versículo muy controversial que está en la Biblia dice, si fuese posible hablaría en lenguas angelicales, ¿verdad? Dice Pablo, si fuese posible, es una ¿qué? Suposición. No dice que Pablo hable en lenguas angelicales. Y eso lo han tomado para decir que la gente habla en lenguas angelicales y bla, bla, bla. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque dice, si fuese posible, porque ya Pablo ya no hallaba cómo hablarles para decirles el evangelio. Porque Pablo hablaba muchos idiomas, pero aún así dice, si fuese posible, así como si fuese posible yo sería maldito con tal que mi nación, con tal que mis hermanos, ellos se salvasen. Y eso es una buena proposición para, como nosotros para presentarnos a Dios. Usted no lo sabe eso. ¿Sabía que Dios a mí me empezó a bendecir cuando yo empecé a orar por los demás? Y no por mí, no por mi hogar, no por los míos. Cuando tú empiezas a orar por otros, Dios ve tu corazón. Entonces dice, este sí recibió mi amor derramado por mí, ¿verdad? Porque quiere ver por otros, quiere orar por otros. Pero si nosotros nos ponemos muy egocéntricos, no vamos a ver muy allá qué es el verdadero amor de Dios, ¿verdad? Y dice, y es lo mismo que dijo Moisés. ¿Sabía que Moisés en Éxodo 31, del 31 al 33,
Vamos a verlo, Éxodo 31. Éxodo 31. Dice lo mismo Moisés, lo que dijo Pablo, 31 al 33 dice... creo que tengo, dijo ella, no, el espíritu de sabiduría, guardianes de Israel. 32, 31, déjenme ver, creo que tengo la cita equivocada. Dice, y el Señor dijo, respondió Moisés, al que pecare conmigo, este erraré de mi libro. Entonces es cuando Moisés se pone en el lugar de Israel, dice, si quieres, mátame a mí, pero deja al pueblo de Israel. O sea, él le dijo a Dios en pocas palabras que él prefería dar su vida. Eso, no tengo esa cita, ¿verdad? Pero es en Éxodo 31, pero no la puedo leer todo ahí. Entonces vemos que los hijos de Jacob son Israel, ¿verdad? No como muchos hoy día que dicen que judías solamente son aquellos de Judá y la tribu de Benjamín. Eso es mentira, porque en Romanos 10:12 nos dice que los judíos es el pueblo de Israel. Los judíos son el pueblo de Israel. Para eso hoy tenemos controversia en ese aspecto, ¿verdad? Seguimos adelante con Romanos. Es un versículo, un capítulo muy importante, a pesar de que está hablando por Israel. Dice, versículo 6, no de que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué dice ahí? No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se fija? Entonces no todo el que se dice ser judío es judío. No todo el que desciende de Israel no es israelita. Ni por descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac será llamada mi descendencia. Él pone un contraste como en la historia, como llamó nada más a varias personas y a varias personas las dejó, ¿verdad? Porque vamos a ver que la historia de Jacob y Esaú, de los dos hermanos, dice que agradó a él a uno y al otro lo odió. No dice lo aborreció, porque en la Biblia lo han cambiado. En la King James dice lo odió. ¿Por qué odió a Esaú? Porque no quiso estar en el orden de Dios. Porque él era el primogénito, era el que tenía que llevar la promesa. Pero ¿qué dijo Esaú? A mí no me importa, eso son boberías. Yo te la vendo por un plato de lentejas rojas, jajaja, le dijo al hermano, va. Entonces dice, Dios lo odió. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama o Dios nos trae y nosotros desobedecemos, podemos ser odiados por Dios, y la gente no se pone a pensar eso, porque hoy en día han predicado muy falsamente en los últimos 10 años que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es amor, Dios es amor, y eso es mentira, porque Dios es fuego consumador también. Y la gente sigue diciendo esas cosas, y ponen versículos que no son, y vamos a ver más adelante, porque agarran 1 Juan 4:8 que dice que Dios es amor. Ya, sí, Dios es amor, pero ¿por qué Dios es amor? Porque dio su vida, porque nos amó primero, ¿verdad? Vamos a ver Juan 3:16, eso es muy importante, y ya todos se saben Juan 3:16, ¿verdad? Me imagino. Que dice, porque de tal manera Dios, ¿qué? Ponga mucha atención. Dice, amó, ¿verdad? Dice, ¿qué dice la Biblia? Amó al mundo. De tal manera Dios amó al mundo. No dice que te va a amar, dice amó. En inglés dice así, loved, con una D al final. ¿Sabe lo que significa eso? Loved con una D al final. Eso es presente participio, que quiere decir que si tú amas lo que hizo Jesús en la cruz, Dios te va a amar. Pero en ningún lado de la Biblia dice que Dios te va a amar si tú no amas lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Sí me entienden? En ningún lado de la Biblia dice que Dios ama al pecador. Eso lo dijo ¿quién? Mahatma Gandhi. ¿Se acuerdan? Dios aborrece al pecador. Dios odia al pecado. ¿Por qué?
Porque para amar tienes que odiar, si no, no puedes amar. A muchos hispanos no les gusta esa palabra, pero es la palabra correcta, hate, odiar. ¿Por qué? Porque si alguien le hace daño a alguien, a mi esposa, yo lo voy a odiar. Si yo amo a Cristo, yo voy a odiar al pecado. Voy a odiar a Satanás, voy a odiar las falsas doctrinas, si yo amo al Señor. Pero si yo no amara al Señor, está bien, yo nada más agarro lo bueno y lo malo y ya. No, yo, cuando alguien dice una aberración de la palabra de Dios, haz de cuenta que me jalan de los cabellos. Yo siento así, yo siento dolor que alguien hable mal la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor. Pero si no amaras, el amor siempre tiene que ver con odiar. ¿Por qué Dios murió? Porque odiaba que nosotros nos fuéramos todos al lago de fuego. Entonces ese es un contraste que hoy en día te enseñan a evangelizar así. Que Dios es amor, que Dios es amor, Dios te ama así como eres. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de creer? Si Dios me ama así, ninguna. No tengo necesidad de cambiar. Dios me ama así tal y como soy, borracho, mujeriego, jugador, parrandero. ¿Para qué cambio? Pero si tú les hablas, ¿sabes qué? Si tú no cambias, te vas a ir al infierno. Y Dios odia a los pecadores. Quizás se le prende el foco y dice, pues yo no quiero ser odiado por Dios, ¿va? Yo quiero placer a Dios y yo quiero portarme bien. ¿Se fija? Porque hoy en día así, yo he visto esa corriente en muchas personas que hablan que Dios es amor, pero hasta sus pancartas y que Dios te quiere así, te quiere como un homosexual, te quiere como lesbiana. ¿Quién te dijo eso? Eso en la Biblia no lo dice. Al contrario, Dios dice que los odia, y con odio jarocho, los odia. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. ¿Pero por qué? Porque malentendemos versículos como Juan 3:16, que dice, de tal manera Dios amó al mundo. Entonces si amó a todos, nos ama a todos. No. Te ama si tú aceptas a Cristo, porque después de Juan 3:16, vamos a ver Juan 3:16, vamos a ver 16, vamos a ver 18, 19, 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si te ama no te puede condenar. ¿Se fija? Ahí está la respuesta. Dios ama solamente al que cree. Al que cree sí lo ama, pero al que no cree no lo ama. Tiene misericordia, que es muy diferente a amar, pero Dios no ama al pecado ni a los pecadores. ¿Por qué? Porque Él quiere que cambien y sean una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, vemos estas cosas de la adopción, ¿verdad? Las cosas de la adopción, vemos que fueron la adopción. ¿Por qué fueron un pueblo adoptado? Porque Dios escogió al pueblo más terco, más cabeza dura, más renegón, más contestón que había en la historia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios escogió al peor pueblo cuando pudo haber escogido otros como los filisteos, que estaban más o menos mejores, que son primos de los israelitas? ¿Por qué escogió al peor pueblo Dios? Porque se iba a glorificar con ellos, para hacerle saber al mundo que Él es Dios. Por eso agarró al peor pueblo del mundo. Los que estaban llenos de defectos, y vemos que muchos no cambiaron. Por eso Pablo dice, no todos son israelitas, no todos son de la promesa de Abraham. Tú porque eres judío no te vas a ir al cielo. Solamente te crees, te vas a ir al infierno si Dios te ama. ¿Y cómo Dios te ama? Creyendo en su Hijo. Dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre y tiene la vida. Pero si tú eres judío y nada más crees en el Padre, no tienes nada. No tienes el amor de Dios derramado en ti. Porque la única forma de tener el amor derramado en ti es creyendo en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y nos dice en Gálatas, ¿verdad?, que ahora ya no somos esa semilla carnal, somos esa semilla espiritual. Nos revela
la carta de Gálatas, ¿verdad? Porque acuérdense que Abraham estuvo con Sara y luego Isaac con Rebeca y nació Esaú y Jacob, ¿verdad? ¿Y por qué Dios odia a las personas? Eso es muy importante en esta clase. ¿Por qué? Ponga mucha atención. A lo mejor muchos que nos están viendo los videos a lo mejor no van a poder ni dormir. ¿Por qué? Porque rompen ¿qué? Su orden, ¿verdad? El varón es la cabeza, la mujer está abajo de la mujer. Y si hay un matriarcado, ¿qué rompieron? El orden. En la cena del Señor, cuando todos se hacían desorden, ¿qué hizo? Hasta muchos se murieron, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el pecado ahí en Corintios? No porque se autoexaminaran. El pecado fue el orden, el desorden que ellos hacían. ¿Qué me dice que de una persona que dice, no, pues yo soy pastora, está en el orden de Dios? A lo mejor esa persona es odiada por Dios. Nosotros no sabemos ni deseamos que el odio a nadie, pero Dios es Dios. Y Dios puede amar y odiar al quien se le plazca. Porque para tres cosas nosotros fuimos criados. Para servirle, para adorarlo y para complacerlo. ¿Qué es complacer? Estar bajo su orden. Simplemente así de sencillo. En una cosa tan sencilla de orden, Dios te da jaque mate. No, es que ya estamos en otros tiempos, que ya la liberación femenina, que ahora que esto, que lo otro. Si no estás en el orden de Dios, ten mucho cuidado, porque Dios es fuego consumador, ¿verdad? Y no le decíamos, como dije, mal a nadie, pero rompió su orden de nacimiento. Esaú dijo, a mí qué me importa ser mi primogénito, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Es más, te cambio mi primogénito por una sopa marucha, por unas lentejas rojas. O sea, se burló de Dios. No le importó el orden, porque Dios tenía un plan, una descendencia donde iba a salir el Mesías. Hasta el pobre Jacob le tuvo que cambiar de nombre para seguir porque nadie iba a detener el propósito de Dios. Hasta lo mandó un ángel a sangolotearlo. ¿Sí se acuerda? Le dieron duro, el ángel le dio duro, peleó con el ángel Jacob. ¿Por qué? Por consecuencias a que él dejó el orden. Por eso dice, Dios amó a Jacobo y odió, dice la palabra en el original, dice odió, porque en algunas Biblias modernas no dice odiar, dice, se molestó. Ya sabe cómo le cambian en las Biblias, ¿no? Pero eso es muy cierto. Vamos a ver Salmo 5:5, ¿va? Salmo 5:5 en inglés también dice odiar. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, odian a todos los que hacen iniquidad. Odia Dios a todos los que hacen iniquidad. Entonces, ¿cuánta gente odia a Dios? A todos los que hacen iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Ya le expliqué qué es iniquidad. Y impío es estar alejado de la santidad de Dios. Eso se refiere la Biblia, ¿verdad? Porque esa es una falsa predicación que hoy en día te dicen, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Entonces, ¿para qué cambio? ¿No? Si Dios me quiere así con 3 mujeres, con un hijo allá, otro hijo allá tirado, que me hago drogas, que veo pornografía. Entonces, ¿para qué cambio? ¿Para qué cambio si Dios me ama? Pero no es así, ¿verdad? Dios odia al pecado y odia al pecador, ¿verdad? Mucha gente no le gusta que las personas digan eso. 6, ¿verdad? Dice, destruirá a los que habiten en la mentira. El hombre sanguinario y engañador es abominación. Traducción de abominación en hebreo es odiar. Dios odia muchas cosas.
22. ¿No tiene 25, 22? El 6. O 6, 22. No, el 5, 5, 5, 6. 5, 5, 5, 6. Es los que leímos. Cuando dice, ¿se acuerdan? 7 cosas abomina Jehová, abomina Dios. No dice así en el original. Dice 7 cosas odia Jehová. Y una odia su alma. Pero si nosotros predicáramos así, fuera mucho mejor. Yo pienso que está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no, el que no ama no ha conocido a Dios. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué conoció? El Evangelio. ¿Por qué? Porque según Pablo, en el Evangelio dice que cuando tú lo conoces, cuando tú crees en el Evangelio, el amor de Dios es derramado en ti. Por eso Pablo puede amar muy fácilmente. Por eso un verdadero cristiano puede amar muy fácilmente. Por eso un verdadero cristiano puede perdonar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está derramado en su corazón. Y nadie le quita el sueño porque es hijo del dueño. Nadie. ¿Verdad? Debemos decir Dios ama a los pecadores, no. ¿Verdad? Vamos a ver Romanos 5:5 en la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza que no avergüenza. Y la esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Porque es el resultado de la justificación. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Eso quiere decir tiempo pasado. O sea, ya llegó con todas sus maletas el Espíritu Santo, con todas las maletas, con amor, caridad. El primer fruto del Espíritu. Ya está. No hay nada aquí que, a ver, hermanita, ¿por qué no ama a su esposo? ¿Por qué no ama a sus hijos? Es que yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude en eso. Eso no es de pedir, eso es un regalo cuando tú crees de verdad. Eso es un fruto. Tú no lo puedes trabajar, tú no lo puedes perfeccionar, tú solamente puedes perfeccionar tu fe, leyendo las Escrituras. Pero dice, ha sido derramado. O sea, el amor de Dios ha sido derramado. ¿Va? Y vamos a ver Corintios, ¿va? ¿Dónde está el Evangelio? 2 Corintios. 2 Corintios 5. ¿Va? No vamos a leer del 1 al 4 porque ya no la sabemos de memoria. No, 2 Corintios 5, ¿verdad? No estamos leyendo el Evangelio que está en el 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Nos dice la palabra de Dios así. Porque si estamos locos, desde el 13, es para Dios. Si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Dios nos constriñe. ¿Sí sabe esa palabra de constriñe? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y porque todos murió para que viviesen y para que vivan para sí, sino para aquel que murió porque resucitó por ellos. Es muy fácil, cuando usted tiene el Evangelio, ¿va? Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día, derramó su sangre, ¿va? ¿Y qué hizo cuando derrama tu sangre? Te volvió a comprar. Eso significa redimido. O sea, te volvió a comprar. Ya eres suyo para siempre. Redimido. ¿Ah? Comprar, gracias. ¿Ah? Me estaba ahorrando un cachito de la O. Comprar. Te volvió a comprar. ¿Por qué? Porque te perdió cuando en la creación de Adán y Eva fallaron, te perdió.
te perdió espiritualmente, entonces te vuelve a comprar con su sangre preciosa. Es como ya te volvió a comprar, ¿verdad? Juan Pérez ya su cuerpo no le pertenece a él, pero el amor de Dios ha sido derramado en Juan Pérez. ¿Para qué? Dios derrama el corazón en Juan Pérez. Vamos a hacerle unos oclayos, porque está muy... ¿Para qué derrama su amor Dios en Juan Pérez? Para que él sea un instrumento de él. No para que se quede Juan Pérez en su casa viendo la televisión, no para que Juan Pérez viva la vida loca, no para que Juan Pérez se vaya a visitar a todo el mundo. No, si Dios lo hizo, porque lo va a usar, no por otra cosa. Porque si Juan Pérez cree erróneamente que él es cristiano, entonces el amor de Dios no está derramado en él. Él tiene un corazón negro. ¿Ah? Y ya dijimos que el corazón, ¿qué es? Nuestra mente. Nuestra mente está en otro lado. Nuestra mente está pensando en nuestros planes, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestra herencia, y nada en Dios. Entonces la única manera que nosotros conocemos a los verdaderos hijos de Dios, porque ha derramado ese amor en el corazón Dios, y nadie más pudo haber hecho más que Él, ¿verdad? Había un predicador en el año 1700, ¿verdad? En los Estados Unidos, en los 1700, que hubo un gran avivamiento aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo se producen los avivamientos? No con conciertos, no con noches de sanación, no con convenciones, no con estrellas de rock cristiano. No, un avivamiento solamente se produce a través con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Cuando alguien lee la palabra de Dios, ¿sabe qué? Cuando un verdadero hijo de Dios está en un estudio, en una predicación, en cualquier lugar, cuando un verdadero hijo de Dios está en algún lugar y escucha una sola palabra de la palabra de Dios, su corazón arde. Una sola palabra le basta para saciar su alma. Porque hay personas que salen de la iglesia así: no me gustó la predicación, no me gustó esto, no me gustó lo otro. No, si es un verdadero cristiano, con una sola palabra su espíritu arde, porque una palabra basta para sanar su alma, de que viene de Dios, que es de la Biblia. Y nos fijamos que este predicador en los 1700 se llamó Jonathan Edwards, ¿verdad? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, lo puede buscar en la internet. Él era un predicador inusual en esa época, porque él les hablaba recio a la gente. Él les decía: compañeros, no les decía hermanos, público, ratas asquerosas, pidan misericordia para que crean ustedes en el evangelio y puedan salvarse. Y se produjo un avivamiento, porque la ira de Dios está contra ti. Y mucha gente se empezó a salvar, porque nadie quería tener problemas con Dios. Pero ¿qué avivamiento puede haber si vamos en un estadio el día de hoy y digo: Dios te ama? Entonces, ¿para qué cambio? ¿Para qué cambio? Si Dios me ama, Dios me quiere así, borracho, mujeriego, parrandero y jugador. ¿Para qué? ¿Para qué cambio? Si de sus maneras me ama, y si me ama, me va a salvar algún día. No, por eso mucha gente no cree el evangelio, porque tengo necesidad de salvarme, no quiero que la ira de Dios esté contra mí, entonces tengo que ver la manera, y Dios me dice que la única manera es creyendo su evangelio, lo voy a creer de todo corazón. Y ahí puede haber algo, ¿verdad? Y tú no puedes conocer el amor de Dios hasta que seas salvo. Jamás. Jamás. No hay ningún verso en la Biblia que dice que Dios ama a los pecadores o ama a todos los hombres. No lo hay.
No lo hay. Claro, que de este capítulo 9, los calvinistas usan este versículo 9 como para describir su doctrina falsa de la preselección, ¿verdad? Porque hay una doctrina falsa de preselección, no de los que van a ser redimidos, porque la salvación es para todos. Pero todo aquel que cree. Y la Biblia, en su magnificencia, en su omnipotencia, Dios sabe quién va a creer y quién no. Eso lo dice la Biblia, pero hay muchos así calvinistas, por ejemplo, en iglesias metodistas, que te dicen, no, dice, tú ya no le hables de Dios porque no vemos ningún interés en él. No lo escogió Dios. Nos prejuzgan. Entonces, vamos a ver Judas 22. No lo tengo. ¿Quién me lo lee, por favor? Judas 22. No, nada más hay un capítulo, 22. Y algunos que dudan, Ya lo encontré. convencerlos. ¿Verdad? Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo dice? Algunos que dudan, Convencerlos. pues ese es el trabajo del Hijo de Dios. Porque cuando nosotros participamos en porque hay veces que nosotros nos hacemos conformistas, ¿va? Sí, hermano, pero quizás no sea hermano, o quizás no sea un hijo de Dios. Y hay que convencerlos, ¿va? ¿Cómo tenemos que convencerlos? Con el Evangelio. Porque si el Evangelio no los puede convencer, ninguna otra cosa. Tú le puedes leer toda la Biblia y no se convierte. La única forma de convertirse es creer al Evangelio de todo corazón. Y va a haber un poder, ¿verdad? En él, que dice, como dicen Tesalonicenses 1, ¿verdad? 1:5, ¿va? Que nosotros no recibimos el Evangelio con palabrería, sino con poder en el Espíritu Santo. Y predicar el infierno. ¿Por qué? Porque la gente no predica el infierno. La gente no tiene miedo al infierno. ¿Cómo Dios me va a mandar al infierno si Dios me ama? Dios no te ama hasta que tú ames lo que hizo Jesús en la cruz. De otra manera, jamás Dios te puede amar. Jamás. Y ese es un error de muchos evangelistas que dicen que Dios te ama, Dios te acepta tal y como eres. No, Dios no te acepta tal y como eres tú. Si crees, puede haber algo milagroso en ti y puede haber una transformación divina. Seguimos en Romanos, ¿va? Ya vamos atrasados, ¿verdad? 8, 9, porque la palabra de la promesa está que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, sino también cuando Rebeca lo concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni aún hecho ningún bien o ni un mal para el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese. Por eso agarran los calvinistas ahí de ese versículo de la elección. No por obras, sino por el que llama. Por eso ellos afirman que no es por obras, sino por el que llaman. Y dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú odié. Así es en el original. Pues ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Porque Dios odia a alguien. Dice, no, de ninguna manera, porque pues Moisés dice que tendré misericordia al que yo tenga misericordia y me compadeceré con el que yo me compadezca. ¿Quién dice eso? Dios. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene Dios. ¿Qué? ¿Y cómo Dios puede tener misericordia? Solamente creyendo al Evangelio. Esa es la única manera. ¿Cómo Dios puede tener misericordia de alguien? Creyendo al Evangelio. Es la única manera. Porque no es que, por ejemplo,
tú vas caminando en la calle y te apachorra un camión y Dios te mira y tiene misericordia. No, así Dios no trabaja. Dice que la única forma que tú puedes tener misericordia, alcanzar misericordia, es creyendo el Evangelio. Solamente. Si tú ves que alguien se atraviesa la calle y lo apachorra un camión, vele a predicar el Evangelio. Porque si lo crees, se salvó. Pero si se muere, ya se quedó. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Escritura dice que el faraón para esto mismo te he levantado para mostrar mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien yo quiere tendré misericordia y yo quiere endurecer, endurece. ¿Qué pasó con el faraón? ¿Endureció Dios qué? Su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios endurece el corazón de el faraón? ¿Porque no tuvo misericordia? ¿Por qué no tuvo misericordia? Porque no le creyó. Simplemente por eso. ¿Por qué le hizo de piedra el corazón al faraón? Porque no le creyó. Porque Moisés vino la primera vez y no le creyó. Después vino, no le creyó. Entonces dice, Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Porque no le creyó. ¿Y qué es endurecer su corazón? Endurecer su cabeza. Así cuando alguien tiene endurecida su cabeza, no le entra el Evangelio por nada del mundo. ¿Por qué? Porque no creyó, porque han rechazado a la verdad. Dice en la palabra de Dios, si tú rechazas a la verdad, Dios quizás te mande un poder engañoso para que te pierdas. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:11, si tú rechazas a la verdad, Dios te manda un poder engañoso para que te pierdas. Y cuando Dios te da un poder engañoso, no lo puedes hacer entender a nadie. Agarras la Biblia y le dices, mira, aquí dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No, yo creo mi virgencita que es mediadora. Aquí dice en blanco y negro, porque ya está endurecido. Ya está engañado, ya hay un poder engañoso que no puede cambiar. No puede engañar. La única manera que Dios puede hacer eso es creyéndole a Él, creyendo lo que hizo Él, creyendo el Evangelio. Por eso el faraón fue endurecido. Y dice 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Dice Pablo, ¿quién eres tú para que tú te pongas al tú por Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirle, Dios, no quiero? Si los ángeles se postran ante la magnificencia de Jesús, ¿por qué yo no me voy a postrar? ¿Porque no quiero? ¿Quién soy yo para altercar con Dios? ¿Quién soy yo? Como dice, sigue el versículo 20, ¿verdad? Dice, el vaso le puede decir al alfarero que no me gustó. O sea, el alfarero hace un vasito de barro y todo y lo acaba y lo pone a hornear y el vaso agarra y le dice al alfarero, ¿sabes qué? No me gustó cómo quedé. Así está la gente. No está de acuerdo como Dios lo hizo, ¿verdad? A unos los hizo altos, otros chaparritos, otros más flacos, otros más gorditos. Dios te hizo así porque Él te quiso hacer así. Y no tienes que altercar con Dios, porque Él te ama. Claro, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo para mantener el cuerpo del Espíritu Santo. Pero nosotros no tenemos que altercar con Dios. ¿Qué es altercar con Dios? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mandas esta pena? ¿Por qué esto? Dios, ¿por qué me corrieron del trabajo? Pues, en ningún lado en la Biblia dice que Dios es un departamento de quejas. Dios no es para que nos estemos quejando. Dios es para adorarlo. ¿Por qué no decimos gracias Dios porque me corrieron de ese trabajo? Gracias, yo sé que tienes algo bueno para mí. Y Dios te bendice, tiene misericordia. ¿Por qué? Porque le creíste. Pero ¿qué pasa si yo le digo, Dios, ¿por qué me corrieron? Si ya ganaba al máximo. Dios, ¿por qué me corrieron? Y ahí yo estoy altercando con Dios. ¿Se fija? Y no debemos de ser así. Debemos de creerle a Él para que Él tenga misericordia, para que Él pueda obrar. Eso es tener el amor de Dios en nuestros corazones. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Verdad?
No tiene... Bueno, aborrecí es lo mismo. Aborrecer es odio. En la King James, nueva versión, en la Old King James dice odiar, ¿verdad? En algunas Biblias dice aborrecer. Aborrecer puede usted buscar los sinónimos, ¿verdad? Y puede ver odio. Entonces, ¿tiene potestad sobre el alfarero para hacer el mismo vaso para honra o otro para deshonra? Y que sé que Dios, queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Por eso Dios espera con mucha paciencia. ¿Qué tiene? Aquí dice aquí en la tribulación, ¿verdad? Cuando acaba la era de la iglesia en la tribulación, tiene aquí sus copitas Dios para derramar su ira. ¿Qué va a derramar? ¿Su aborrecimiento o su ira? Ese es lo que dice el contexto. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las que mostró como su vaso de misericordia preparado de antemano para su gloria, los cuales también ha llamado a estos no solo judíos, sino también ha llamado ¿a quién? A los gentiles. ¿A quién llamó también? A nosotros, ¿va? A los gentiles. ¿Por qué? Porque como dice en Oseas, también llamaré al pueblo que no es mío, que no era mi pueblo, yo a la no amada, amada. Ya lo estaba profetizado por el profeta Oseas, ¿verdad? En Oseas capítulo 9, ¿verdad? Nos dice eso, capítulo 9. Y dice, del lugar que se les dijo, vosotros sois mi pueblo, y así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, y si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo que un remanente será salvo. Dios dijo, la descendencia de Abraham será como la arena del mar, pero ¿qué dice el profeta Isaías? Un remanente será salvo. ¿Qué es un remanente? Un puño de arena. Para todos esos judíos que creen que van a ser salvos, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? Porque el 28, porque el Señor ejecutará su ¿qué? Su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Qué quiere decir prontitud? A tiempo, ni un minuto más, ni un minuto menos, a tiempo. Cuando se derramen, cuando vengan los jinetes del Apocalipsis, las copas de ira, derramen las copas de ira, nada que ya se pasaron 10 minutos, no, a tiempo. Dios lo va a hacer a tiempo de Él, exactamente a tiempo. Así como antes dijo Isaías 29, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué quiere decir de descendencia? De la semilla espiritual. ¿Se fija? Esa es la descendencia. Esa es la verdadera descendencia de Dios, la semilla espiritual. ¿Verdad? Porque pueden ser judíos y pueden ser gentiles. Dice Pablo. Pablo explica en el 24 que también llamó a los gentiles así como a los judíos. La justicia por la fe. Pues ¿qué diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? ¿Han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia es por la fe. ¿Se acuerdan que los gentiles ni por aquí no sabían la Torah, no sabían las escrituras, pero ¿qué? Creyeron lo que hizo Jesús. Y dice la Biblia que la justicia se le fue imputada. ¿La justicia de quién? ¿De ellos? No, de Dios. Y la justicia es por fe. No puede haber justicia sin fe. ¿Y qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, las promesas de Dios. Creyeron a las promesas de Dios y Dios los hizo justos. Todo aquel que cree en la esperanza de la resurrección, todo aquel que cree en la esperanza de la vida eterna, Dios lo hace justo.
porque iban tras ella, no por la fe, sino como por obras de la ley, pues fueron tropecedoras en la pieza de tropiezo. ¿Qué? Aquí dice Pablo que ellos en el Antiguo Testamento estaban por la ley y fueron como piedra. ¿Quién fue la piedra para tropezarse? Jesús. Dice, porque iban detrás de ella, sino por fe, por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra? Dice en la Biblia, Jesús. ¿Por qué tropezaron? Porque cuando llegó Jesús, todo se les volteó a los religiosos, porque los religiosos creían que, y el mundo creía que las personas iban a ser salvos por las obras. ¿Y qué dijo Dios? No necesitan hacer nada. La obra la necesito hacer yo, la tengo que hacer yo. Yo me tengo que crucificar. Esa es la única forma. Y no entendía. Se lo dijo muchas veces a sus apóstoles, a sus discípulos, y no entendían. Porque no era lógico para ellos, ¿va? Porque ellos pensaban que tenían que seguir haciendo obras para agradar a Dios o ganar el favor de Dios. Y como está escrito, aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo. ¿Dónde es Sión? Sión es el monte donde se sitúa la ciudad de Israel. Entonces, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, ¿va? Como dije antes, dice, aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Por qué la roca de caída? Porque un día Jesús va a venir aquí en la segunda venida y dice que el monte Sión se partirá en dos con el poder cuando Él caiga, y se dividirán las tierras y hará la gran Jerusalén. Cuando Él aterrice, cuando venga en el aire y sus pies toquen en el monte Sión, se va a romper. Y también aquí Pablo lo menciona, ¿verdad? Y la roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Tú crees en Él? ¿Estás 100% seguro? Porque si creyeres, confiarás. Tienes que confiar. Tienes que confiar de todo corazón, porque Dios puede hacer la diferencia, ¿verdad? Dios te puede derramar no solo su corazón, su misericordia, todo su amor, el paquete completo, como dice Colosenses 2:10, ¿va? Estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque hemos creído a la verdad, creímos lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Este capítulo muchos no lo toman en mucha importancia porque dicen, está hablando de Israel, pero también le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y vemos que realmente nos revela que no todo es amor, como dicen. ¿Qué pasaría si yo le dijera a mi esposa, te amo, te amo, te amo, te amo? Y mis acciones fueran contrarias a lo que yo dijera. Fuera un hipócrita, como dice la Biblia. Porque hipócrita no es una grosería. Hipócrita significa el mejor actor en la obra de teatro. Entonces, para amar hay que odiar. Si usted ama a sus hijos, usted le odia si le pasa algo a sus hijos, ¿no? Usted, si se queda como la fresca lechuga, entonces no los ama. No los ama. Entonces nada más los consiente. Y si usted ama a su hijo, lo disciplina, le da vara cuando no entiende, cuando se le trata de endurecer su conciencia. ¿Por qué? Porque lo ama. Lo ama. Porque si no amara a sus hijos, entonces usted decía, a mí de chiquito me pegaron, no quiero que le peguen a mis hijos. Entonces usted no los ama, usted lo está solapando y esos hijos van a crecer mal. Porque si tú amas, por eso al que Dios ama, dice la Biblia, al que Dios ama, disciplina. Por eso cuando Dios te llamó de verdad y te compró, Juan Pérez se quiere ir a hacer lo que se le dé su regalada gana, Dios agarra un lazo de amor, vente Juan Pérez. Psh. Juan Pérez no agarra la onda con el lazo de amor, ahí va el chicotazo. Y dice la Biblia que es físico el chicotazo. ¿Por qué? Porque tu conciencia anda vagando, tu conciencia no está en Dios, percibiendo lo que Dios quiere para ti, para que Juan pueda hacerlo. ¿Para qué? Para que Juan Pérez pueda
vivir por fe. Y dice que el justo por su fe vivirá. De otra manera no podría él vivir. ¿Por qué? Porque Juan Pérez va a vivir para siempre. Por eso el justo por su fe vivirá. Al ser derramado el amor de Dios en su corazón y al ser comprado de nuevo con la sangre preciosa porque creyó el Evangelio, Juan Pérez es inmortal. Porque va a estar al lado de Dios por una eternidad. ¿Verdad? Es un bonito capítulo. Vamos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Ya lo dijimos como 10 veces, pero lo repetimos porque es la única forma que usted le pueda caer el 20 y pueda ser salvo. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. En las Escrituras dice que no por obras para que nadie se gloríe. Las Escrituras dicen que Él fue la obra redentora en la cruz del Calvario. Si creemos lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, yo te aseguro, querido hermano, que nosotros tengamos imputada la justicia en la fe y el amor de Dios derramado en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga.